AI más Clean Architecture igual a código escalable en automático. Dividí la charla en varias secciones. Perdón, no hay un... Bueno, no importa, vuelvo a hacer aquí. Primero, un poco sobre mí. Soy Ale Castillo. Soy fundador de Lifter Team, una academia de programación. También creo contenido educativo en redes sociales. Me encantan los videojuegos y la música. Son como mis dos pasiones, además de la tecnología. Y lo primero, bueno, y ahí están mis redes, más adelante les puedo dar el QR. Lo primero que quiero hablar es sobre la AI para generar código. Sé que aquí estamos en un room de AI, entonces probablemente ha sido un tema que ya se ha tocado a lo largo del día. Pero hay muchas creencias recurrentes a la hora de hablar sobre AI y código, ¿verdad? Uno suele escuchar que la AI solo genera pura basura, que solo es buena generando código desde cero, ya cuando uno la pone en un proyecto existente suele flaquear bastante. Solo sirve para hacer cambios muy pequeños, ya cuando se necesita un refactor grande o desarrollar un feature completo, empieza se me fue la palabra, a pensar cosas de la nada, alucinar, gracias. Todo el tiempo que te ahorras escribiendo código lo perdés arreglando toda la basura que escribió la AI y en general que no va a cambiar nada, que es una burbuja, que ahorita cuando se vayan todos los millones de funding, el código va a seguir igual que siempre, ¿verdad? ¿Alguno ha escuchado algo parecido? ¿Ok? Para entender por qué se dan estas ideas, bueno, y primero, esas ideas pueden ser ciertas, ¿ok? No estoy diciendo que sean totalmente falsas, pero hay que entender por qué es que se da este conception, y es que a muy grandes rasgos lo que la AI hace no es generar cosas desde cero, sino más bien predecir, ¿verdad? Entonces, si yo le hago una pregunta como de qué color son los limones, lo que la AI va a hacer es simplemente ir a comparar con entrenamiento previo o buscar, digamos que matches a esas palabras que yo estoy utilizando. Por ejemplo, los limones son frutas cítricas de color amarillo, los limones reconocidos por su color amarillo, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a esos matches, él dice, bueno, si todos están diciendo que los colores que los limones son amarillos, pues probablemente los limones son amarillos, ¿verdad? Pero nuevamente, él solo se está basando en lo que ya se le ha dado de información. ¿Y qué es lo que pasa? La AI, todo el código que conoce es código gratis o público en GitHub. Y lamentablemente la mayoría de este código, de estos repositorios públicos, son código basura, ¿verdad? Son códigos de personas que están aprendiendo alguna tecnología, de estudiantes que quieren hacer su portafolio por primera vez y proyectos que muchas veces no tienen buenas prácticas porque no son tan relevantes. Entonces, obviamente, si yo le doy un prompt a la AI sin ningún contexto, como genérame un endpoint para agregar productos al carrito, él va a comparar todos los endpoints para agregar productos al carrito que probablemente agarró de GitHub y me va a dar código basura porque eso es la mayoría de lo que hay allá afuera, ¿verdad? Entonces aquí hay dos cosas importantes. Primero, no todo el código que en GitHub es basura, obviamente. Hay proyectos open source que tienen una gran comunidad con muchos maintainers que siguen buenas prácticas, que siguen buenos guidelines. Y entonces la AI sabe escribir buen código, simplemente tenemos que enseñarle cómo hacerlo. Y la segunda es que todos sabemos que el buen código suele seguir bastantes patrones de diseño. Y si hay algo bueno, o si la AI es buena en algo, es en seguir patrones, porque nuevamente predice cuál es el siguiente paso, ¿verdad? O dependiendo de con qué la entrenaron. Y ahí es cuando me vino la idea de la charla, porque cuando estaba experimentando con la AI para generar código, una de las cosas que me di cuenta, que de hecho estaba hablando con unos amigos allá afuera, es que la AI sí conoce patrones de diseño, sí sabe de buen código, pero cuando uno ya la pone a hacer un feature, normalmente usa patrones que no encajan bien con la arquitectura del proyecto o que directamente contradicen otros patrones que ya se usaron en otras partes del proyecto, porque el scope es limitado, él no puede leer todo el proyecto para saber qué se está usando en qué parte. Y ahí es donde entro el segundo tema de Clean Architecture. Para introducir este tema voy a explicar un poco de cómo es que empecé a aprender esto. No sé si han visto esto antes, esto es la famosa Mid Curve, ¿alguno la ha visto? Básicamente el eje X representa cuánto seniority tenés o cuánto tiempo llevas programando y el eje Y representa cuánto piensas que sabes y cuánto sabes realmente. Entonces lo que suele pasar es que cuando una persona empieza a llegar a ese nivel mid,
se le empieza a subir el ego, piensa que sabe de todo, pero en realidad hay mucho más por aprender. Y por ahí el 2019 yo me encontraba en el tope de ese ego, entonces yo me creía aquí doña toda, yo decía, denme código, yo se lo devuelvo perfecto. Hasta que un día resulta que me pusieron en un proyecto nuevo y me dijeron, mira, vamos a usar Domain Driven Design. Y yo, un patrón de diseño más que aprender, ¿verdad? Entonces me pusieron a hacer un endpoint como para crear una prescripción, porque era un ámbito médico. Yo busqué el objeto de prescripción, tenía un método de crear, lo llamé y digo yo, listo, ya está creado. Después me di cuenta que no había pasado nada en la base de datos, no se había creado nada. Y yo, qué raro. Entonces me meto a ver el código y se veía más o menos como esto. Si lo notan, esto es un método estático que no toca absolutamente nada de tecnologías. Literalmente es código, por así decirlo, sin dependencias. Es como lo que uno vería en la universidad cuando le están enseñando sobre clases. Y eso me llamó mucho la atención porque yo estaba muy acostumbrado a este modelo NVC. ¿Alguno ha trabajado con NVC? ¿Okay? Y lo que suele pasar con NVC es que tenemos estas tres capas, pero normalmente la más importante es la de model, porque la de model maneja los datos, maneja qué relaciones tienen esos datos, qué lógica tienen esos datos, cómo se guardan esos datos. Y si nos ponemos a analizar eso, pues casi que rompe con el principio de single responsibility, porque está haciendo muchas cosas. La verdad es que los datos pueden tener también mucha complejidad y el cómo los guardamos no debería ir tan de la mano con cómo se manejan o qué es lo que hacen. Y entonces justo por eso es que empezaron a salir muchos paradigmas o lo que se llama estilos de arquitectura. Uno de ellos es Domain Driven Design, que es el que acabo de mencionar. Domain Driven Design es muy específico, tiene reglas muy estrictas a seguir de cómo se tienen que comunicar las cosas. Hay otros un poco más sencillos como el Onion Architecture, Hexagonal Architecture, que también es como muy parecido. Si lo notamos, son muy parecidos todos, ¿verdad? Todos se dividen en capas, todos tienen una capa primaria de entidades o dominio. Y mientras más salimos al exterior, más nos empezamos a comunicar con cosas como base de datos, HTTP, tecnología en general. Entonces resulta que Uncle Bob, el famoso autor del libro de Clean Code, en el 2012 me parece, escribió un blog post analizando todas estas arquitecturas y se dio cuenta de que en efecto casi que todas buscan lo mismo y siguen guidelines muy parecidos. Por ejemplo, en todas estas arquitecturas se cumple el principio de que el mundo interior está separado del exterior. ¿Y a qué nos referimos con eso? Que todo este domain model entities acá también, lo que buscan es tener la lógica de negocio compactada sin depender de cuál base de datos estamos usando o cuál framework estamos usando o cuál librería estamos usando. ¿De qué nos sirve esto? Hay un caso muy común que tal vez una startup quiere lanzar un MVP rápido, ¿verdad? Entonces dicen, esta hora hay que sacarla en 2 semanas, háganlo con lo que se les pegue la gana. Hacen el MVP, no sé, con Django, Next.js, empieza a crecer, la empresa resulta que pega y después dicen, ¿qué es este despelote que tenemos con este monolito? Tenemos que separarlo en microservicios. ¿Y qué es lo que sucede? Si estamos usando un modelo como MVC, toda la lógica de ese sistema está alrededor de esa tecnología. Entonces casi que uno tiene que reescribir todo por completo. Aquí lo que se busca es separar eso, que el framework sea lo que es, una herramienta, pero que la lógica de negocio esté en código lo más nativo posible, que yo pueda agarrar ese código e intercambiarlo en tecnología sin que afecten absolutamente nada. Asimismo, eso nos permite que la lógica de negocio sea mucho más testeable, porque si hacemos que no dependa de tecnología, de base de datos, de servicios web, pues es lógica que podemos probar con un unit test que tampoco va a tener dependencias, ¿verdad? Y las capas internas no deberían de saber cómo funcionan las externas, porque nuevamente un proceso de negocio no debería depender de si se usó Postgres o MongoDB o SQLite, ¿verdad? Debería simplemente depender de cuál es esa lógica de negocio. Ya cómo se guardan esos datos es un tema más de tecnología, no del negocio. ¿Tiene sentido? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Súper. ¿Sí? Es un caso en el que es muy útil. Pero bien podríamos tener un monolito en una arquitectura, digamos, una arquitectura dominocéntrica. Claro, pero
el hecho es ese, pasar un monolito a microservicios, un monolito clean a microservicios es muy fácil, porque la lógica de negocio la tenés en el centro y es lógica que está en un lenguaje de programación y esa es toda la dependencia técnica que hay, el lenguaje de programación. Entonces, si yo necesito crear un microservicio para usuarios, yo simplemente agarro todo lo relacionado a usuarios y lo muevo y ya después las capas externas son las que se van a encargar de, ok, de dónde entra la data para crear estos usuarios. Pero la lógica como tal va a estar separada de todo ese ruido, por así decirlo. Y ya voy a ir un poco más de cómo funciona eso. ¿Pero tiene sentido? Sí. Súper. Entonces, bueno, este Clean Architecture que se ve aquí es como digamos que el modelo que Uncle Bob propuso después de analizar todas las otras arquitecturas que hay. Y en realidad no es una alternativa a un Onion o a un Hexagonal o a un Domain Driven Design, sino que más bien es como la base que todas estas comparten. Y como vemos, nuevamente tenemos una capa central que es la de dominio, entidades, después una capa de casos de uso, después una de controladores y después una de frameworks and drivers. Entonces, voy a ir explicando más o menos cuál es el propósito de cada una de estas capas. Este es un tema que obviamente requiere pues, bastante análisis a la hora ya de empezar un proyecto, entonces el propósito aquí no es que entiendan todo a la perfección, sino que más bien se den una idea de cómo es que funciona. La primera capa lo que busca es, como dije antes, tener toda la lógica de negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un e-commerce, el cómo se crea un carrito de compras o el cómo se lleva a cabo una compra como tal, no debería depender nuevamente de cómo se guardan los datos o desde qué navegador ingresó el usuario o si lo hizo desde una app móvil o desde un web browser, sino que debería depender simplemente de cómo se lleva a cabo ese proceso de compra o del carrito de compras o lo que sea. Y aquí lo que buscamos es justamente definir qué entidades componen el negocio, como productos, carritos de compras, órdenes, etcétera, utilizando datos primitivos sin ninguna dependencia externa. Entonces, esto va de nuevo al punto de que queremos que la lógica de negocio sea casi que intercambiable y que no dependa de absolutamente ninguna librería que no sea parte de ese mismo código. Después tenemos, bueno, y aquí hay un ejemplo, aquí tenemos una entidad de usuario y como vemos tiene lo que un usuario suele tener, que el email, que el password, pero no estamos manejando, por ejemplo, ningún tipo de encriptación, no estamos importando ningún ORM para guardar el usuario, simplemente tenemos código común y corriente y aquí unas validaciones de negocio, por ejemplo, en este caso estamos asumiendo que es una aplicación solo para mayores de 18 porque el usuario necesita tener un age mayor a 18. Esto es una validación de negocio, ¿verdad? Es parte de las reglas que tiene el negocio y nuevamente no tiene que depender de en qué base de datos estamos guardando el usuario. Igual estamos diciendo que el email tiene que tener más de 4 caracteres, tiene que tener un first name y un last name. Entonces ahí estamos definiendo cuáles son las reglas para cualquier usuario dentro de la aplicación. Ya después, la segunda capa, digamos que es como la que suele tener más código, porque no siempre las reglas de negocio se pueden limitar a una entidad, ¿verdad? Puede ser que un usuario tenga esta regla que tiene que ser mayor de 18, pero también puede haber otra regla que diga que, no sé, un usuario solo puede tener 2 carritos de compra. Entonces ya eso involucra 2 entidades diferentes comunicándose. Y justo eso es lo que hace esta capa. Aquí lo que hacemos es orquestar esas entidades con servicios. Pero muy importante, en esta capa igual queremos mantener el código lo más dependency free como sea posible. Entonces no queremos importar bases de datos porque eso nos va a traer el mismo problema que nos trae MVC, sino lo que hacemos es crear interfaces de más o menos qué es lo que debería tener un servicio de base de datos o una API call y ya después otra interfase afuera, que ya la vamos a ver, es la que va a implementar esas interfaces. Entonces, la otra capa, que es la externa, ya es la de tecnologías. Entonces aquí ya sí nos metemos a todas esas dependencias y herramientas que obviamente vamos a necesitar a nivel técnico. Por ejemplo, la base de datos, que el servicio de autenticación que utilicemos, que, no sé, un queue de mensajería, etcétera, etcétera. Y esta capa lo que hace es implementar esas interfaces que usa la capa de use cases. Entonces, para que sea un poco más descriptivo,
Normalmente en MVC tendríamos algo como esto, tenemos un endpoint o un servicio que importa la base de datos y hace algo con la base de datos. Entonces aquí tenemos una dependencia directa de nuestra lógica con la infraestructura. Y lo que queremos es más bien darle la vuelta a eso, que es el principio de dependency inversion. Entonces lo que haríamos es más bien decir, ok, en nuestra lógica de aplicación sabemos que tiene que haber una base de datos porque no hay quite. Pero no tenemos que saber cómo funciona exactamente, lo único que tenemos que saber es más o menos qué hace. En este caso es una interfase que dice que la base de datos tiene que poder crear cosas, ¿verdad? Ya después, quien implementa esta interfase es la otra capa de infraestructura. Entonces aquí sí tenemos el funcionamiento y la dependencia a librerías de base de datos o a ORMs, etcétera, etcétera. E implementamos esa interfase de la capa de aplicaciones. Y ya después lo que hace el conecte es una capa externa que ya importa ambas cosas y las une. Entonces esto es inversión de dependencias. Antes teníamos esto al revés, ahora lo tenemos así. Y la capa externa es la que une todas las cosas. ¿Esto queda claro o alguna pregunta con eso? ¿Sí? Sí, que hace poco estaba viendo en la U, igual estábamos implementando con Java el modelo MVC. Igual estaba el modelo o el dominio, estaban los views, estaban los controladores. Hicimos una capa doble que me llamó la atención porque suena mucho lo que estás explicando ahorita, de servicios e implementación de servicios con las interfaces. Pero con todo esto que estoy diciendo, lo que quiero aterrizar es que no me queda muy claro un diferenciador fuerte entre una arquitectura tradicional, entre comillas, MVC, y arquitectura limpia. Pues yo diría que si están haciendo toda esa abstracción, pues están acercando más a una arquitectura limpia a pesar de que sea MVC. Porque esas prácticas son lo que hace la arquitectura limpia en primera instancia. De hecho, bueno, todo este modelo de capas, ahí me devolví un montón, todo este modelo de capas no son reglas per se, sino que más bien son guidelines. Pueden haber arquitecturas limpias que van a tener más capas, a como pueden haber arquitecturas limpias que van a tener menos capas. Lo que sí es importante es cómo lograr esa separación entre el business logic y dependencias externas y tecnologías. Entonces, como decía antes, hay incluso arquitecturas que son mucho más específicas. Si vos usas Domain Driven Design, ahí ya no solo se trata de dividir las cosas, ahí ya tenés que implementar Domain Aggregates, tenés que implementar Event Sourcing y un montón de cosas más que son mucho más estrictas, por así decirlo. Pero si vos seguís estos guidelines, independientemente de cómo organizaste el código, pues se podría decir que estás implementando una arquitectura limpia, que es lo importante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, el propósito de todo esto es poder lograr estos 3 puntos de acá. Entonces, si vos sentís que la arquitectura que tenés cumple con esto, pues súper bien. ¿Tiene sentido? Súper, entonces, vamos a ver dónde quedé. Bueno, sí, hablamos de inversión de dependencias. Eso es un ejemplo de un caso de uso, entonces ahí lo que estamos haciendo es creando una entidad. De nuevo, esto por detrás no tiene ningún código externo, simplemente tiene código TypeScript común y corriente. Y tenemos un repositorio, pero en realidad ese repositorio simplemente es una interfaz, ¿sí? Sí, claro, me imagino. Bueno, para ir bien, describiéndolo aquí, esto es una función que tiene una dependencia que es de tipo la interfase, ¿verdad? Después, aquí tiene una validación de negocio, pero nótese que estamos interactuando con la sesión del usuario, entonces ya eso involucra un poco de tecnología también, ¿verdad? Porque la sesión del usuario va a depender de qué servicio de autenticación estemos usando. Estamos creando la entidad de program y aquí estamos guardándolo en la base de datos, o más bien asumiendo que se va a guardar en la base de datos, puesto que estamos usando esa interfase. Pero nuevamente, este repository no es directamente un import del repositorio ni nada parecido, simplemente es la interfaz. Entonces es como ese contrato en el que estamos diciendo, si quieres usar este proceso de negocio, necesitas un servicio que de alguna manera tenga ese método de crear programa, ¿verdad? Ya el cómo lo guarda,
es asunto de la capa externa, ¿verdad? Puede ser que lo guarde en un archivo, puede ser que lo guarde en un MongoDB, puede ser que lo guarde en Firebase. Ya eso no le interesa al proceso de negocio como tal. Y por último, hay una capa que dejé de último, no sé si lo notaron, está la capa de use cases, la capa de tecnología, y en medio hay una capa de controladores. En realidad esta es la capa más sencilla. Incluso, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto en el que decidimos simplificar un poco esta capa porque no teníamos tantos casos de uso diferentes. Entonces, una de esas cosas que pueden variar de proyecto a proyecto, lo que busca esta capa simplemente es transformar datos. Entonces, como tenemos los famosos DTOs o los DAOs, aquí lo que hacemos es agarrar la data que el caso de uso nos retorna y transformarla ya sea a la data que necesite un endpoint o la data que necesite el frontend o etcétera, etcétera. Por ejemplo, un endpoint va a trabajar con códigos de HTTP, ¿verdad? Mientras que si estamos usando un framework full stack, eso no es tan necesario. Entonces, esta capa es la que se va a encargar de agarrar los datos de la lógica de negocio y transformarlos en lo que sea que necesite el framework o la tecnología que esté llamando ese caso de uso. Entonces, aquí dije que las capas internas no deben de saber cómo funcionan las externas. En realidad, hay una excepción, que es justamente esta capa de adaptadores, ¿verdad? Porque si yo necesito saber quién va a usar ese proceso de negocio para poder saber qué datos mostrarle, pues obviamente necesito saber cómo funciona esa capa externa, ¿verdad? Si es un framework o si es un cron job o lo que sea. Entonces, digamos que es como la única excepción a esa regla. Más o menos todo ese flujo se ve así, ¿verdad? Entonces, nuevamente, todo lo que tenga que ver con tecnología va a depender de los controladores que le van a transformar los datos, y esos controladores van a depender de los casos de uso, que son los que van a llevar a cabo los procesos, y esos casos de uso van a depender de las entidades, que son las que van a definir cómo funciona el negocio. Entonces, volviendo al ejemplo, bueno, a la pregunta que hizo el caballero, si yo, bueno, ahí me salí. Si yo necesito pasar un monolito que está en Clean Architecture a microservicios, yo solo tengo que agarrar estas de la capa roja hacia arriba. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a decir en dónde está ejecutándose ese código, y eso no le interesa a las capas internas. Y esa es una de las grandes ventajas de hacer esto, que esa lógica es lo que nos interesa realmente y podemos moverla donde se nos pegue la gana. Entonces, obviamente no todo es color de rosa, ¿verdad? Ya vimos muchos de los pros, ¿verdad? Que la separación de responsabilidades, que la independencia de la lógica de negocio, el testing es más fácil, hay mayor escalabilidad de mantenimiento. Hacer cambios también suele ser más fácil porque uno sabe, ok, si hay un error en tal parte, uno más o menos se puede dar una idea de en dónde puede estar ese error. También hay un mejor manejo de errores porque cada capa tiene sus propias excepciones, ¿verdad? Es diferente una excepción en la capa de tecnología, como que por ejemplo falle la base de datos, a una excepción que estamos mandando nosotros por una regla de negocio, ¿verdad? Entonces todas las capas van a manejar errores diferentes y eso también mejora la trazabilidad y la observabilidad. ¿Cuáles son los cons? Bueno, primero, configurar uno de estos sistemas inicialmente es mucho más complicado porque hay que definir no solo cómo va a funcionar la aplicación, sino cómo van a funcionar las capas, cómo van a interactuar, dónde va a ir qué cosa. Y eso es un proceso bastante tedioso y más cuando se tiene una gran lista de requerimientos. Después, puede haber una potencial abstracción innecesaria. Esto suele pasar mucho cuando uno está aprendiendo estos temas, porque uno puede volverse loco, ¿verdad? Uno dice, yo quiero que esto sea lo más modular posible, que yo pueda agarrar esto y ponerlo aquí y esto acá. Y entonces termina uno con 20 interfaces diferentes que hacen lo mismo y se puede hacer bastante crazy la vara. Por eso hay que igual ir un poco más con calma. La curva de aprendizaje, obviamente, si uno tiene más complejidad, los nuevos desarrolladores van a sufrirla un toque más. El código puede hacerse mucho más extenso, ¿verdad? Porque de nuevo estamos separando por capas, estamos implementando interfaces. Entonces hay mucho verbosity ahí y el código se puede hacer un feature de 10 líneas, puede convertirse bien en 200 líneas fácil. Y obviamente eso nos va a reducir la velocidad de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que me llamó mucho la atención? Bueno, que con la AI muchos de estos cons no son tan importantes como lo eran antes. ¿Por qué? Porque con la AI yo puedo llegar a darle un prompt y que me genere 200 líneas en un segundo. Entonces,
yo considero que, bueno, primero, la curva de aprendizaje adicional ya no es tanto un problema, porque si tenemos un chatbot ahí, un asistente personal al que podemos hacerle preguntas en cualquier momento, si yo tengo alguna duda sobre, no sé, en qué capa debería ir esto, o cómo debería conectar yo esto con esto, pues ahí tengo a ChatGPT, ¿verdad? Entonces la curva de aprendizaje ya no es tan brusca como lo sería si uno estuviera totalmente solo. Después, el código más extenso, como ya dije, no es un problema, porque la AI puede generar código 20 veces más rápido que nosotros. Y la velocidad reducida también va de la mano con el código más extenso. Si yo tengo AI que puede generar código 20 veces más rápido que yo, obviamente voy a desarrollar más rápido que si lo hiciera por mi cuenta. Entonces ahí es donde viene la tercera parte de la charla. ¿Qué pasa cuando combinamos buenas prácticas de código que pueden ser tediosas con la AI que nos puede hacer nuestro trabajo menos tedioso? Y ahí es donde pasa la magia. Se me olvidó preguntar, ¿alguno tiene experiencia ya con desarrollar código de producción usando Cursor, usando Cloud Code? Ok, súper. Entonces voy a ir por esto un poco más rápido. Actualmente los líderes en la industria en cuanto a generación de código son Cursor y Cloud Code. Sin embargo, no es un tema de si uso este o uso el otro. Yo uso ambos porque en realidad funcionan muy bien de la mano. De hecho, Cursor es un fork de VS Code y Cloud Code tiene una extensión para VS Code. Entonces yo bien puedo tener Cursor con Cloud Code funcionando. Lo que yo suelo hacer es usar Cursor o el agente de Cursor para cosas más rápidas, cambios sencillos. Y ya cuando necesito features más extensos, pues los modelos de cloud suelen funcionar un poco mejor. Y algo muy importante que tienen ambos es que ambos funcionan con este estilo de reglas, que unas reglas básicamente un archivo Markdown, ¿verdad? Un archivo de texto común y corriente en el que yo le digo a la AI cómo quiero que trabaje. Y eso es lo más importante de todo, porque nuevamente, si yo le digo a la AI, tíreme un código, él me va a tirar un código, que sea bueno es otra cosa. Pero si yo le digo a la AI, tíreme un código que siga esto y esto y esto, pues él va a seguir esos patrones que yo le estoy dando. En el caso de Cursor están los archivos de rule, que tienen un formato .mdc, tienen una, digamos, sí, una estructura un poco más rígida. Cloud es un poco más abierto porque simplemente usa Markdowns. Entonces, yo prefiero usar los Markdowns porque si lo puede leer Cloud, también lo puede leer Cursor, ¿verdad? Y lo que hago es crear archivos de guideline en todos mis proyectos que digan muy explícitamente todos los patrones y reglas que tiene que seguir el código y los divido en capas y principales tipos de componente. Entonces, como acabamos de ver todas las capas que suele tener un sistema de Clean Architecture, lo que yo hice fue crear archivos para cada una de esas capas. Entonces, si vemos acá, están las capas. En cada una hay un archivo que especifica cuáles son las reglas de cómo se tiene que escribir el código ahí y también cuáles son algunos de los tipos de archivo que pueden haber en esa capa. Por ejemplo, yo sé que en la capa de aplicación hay use cases, entonces tengo un archivo específico para los use cases que dice, si quieres crear un use case, tenés que hacerlo así y así y así, no es negociable. Si querés crear entidades de dominio, tienen que seguir estas reglas, no pueden tener dependencias, ¿sí? Eso es una muy buena pregunta. Ahorita voy a... Perdón, es que la pregunta va por parte 1 y parte 2. Ok. He estado experimentando con el método Viva, que es básicamente el marco de un grupo de trabajo ágil. Tenés el analyst, el dev, el QA, el architect, el PM, el SM, el Scrum Master, están todos los seres humanos que formar el equipo están hechos como agents. Ayer, otro conferencista, Diego, nos habló un poco de AgentOS. Y ahí empecé a ver bueno, cuando te enseñaron que era Vima, yo pensé que era como la octava maravilla en esta cosa, porque ya los agents estaban creados. Uno no tenía que ir como a crear gems o a crear tus propios agents, ya estaban ahí. Pero ya hay otros marcos. Mi pregunta es esta: ¿has experimentado tomar alguno de estos frameworks? Llámese Vima, llámese AppKit, se me va el nombre, ello no es, y tal vez mezclarlos con tus propios guidelines. Es algo que hayas tratado de hacer, será factible, será más bien arruinarle el contexto al framework. Mira, sinceramente estaría bateando porque nunca los he utilizado. Yo lo que he visto, por ejemplo, hace unos días me hicieron una pregunta con
¿cómo se llama esta herramienta? Con Lovable. Entonces me preguntaron, bueno, ¿cómo hace Lovable? ¿Será que Lovable solo escupe código? Entonces yo asumo que Lovable hace algo muy parecido, ¿verdad? El código de Lovable probablemente también tenga guidelines muy estrictos que tiene que seguir y que la gente siempre va a seguir. Entonces es probable que estos agentes también tengan partes similares. Ya va a depender de qué tan personalizable sea, ¿verdad? Porque siempre eso es como una escala nueva con todo este mundo de la AI, ¿verdad? Hay herramientas que son más opinionadas, que van a hacer las cosas como ellos consideran correcto, mientras que van a haber herramientas que van a darte más control al expense de más complejidad de desarrollo, ¿verdad? Entonces sí es algo que habría que probar como para ver qué tal funciona. Claro, sí, sí, de hecho, ujú. El problema es cuando hay cosas que tal vez puedan contradecirse, ¿verdad? Porque si yo en un archivo le digo a la AI, usa este patrón, y en otro le digo, no, usa este otro patrón, la AI va a decidir cualquiera, y como la AI no es, no me recuerdo la palabra, pero básicamente vos no podés, no tenés certeza de si un prompt te va a dar el mismo resultado dos veces, es imposible. ¿Por qué? Porque es probabilística. Entonces, si yo tengo archivos que se contradicen, puede ser que un día le haga caso a este y puede ser que mañana le haga caso a este. Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado como de que todos estos guidelines sí sigan la misma línea, ¿verdad? Y también una de las recomendaciones que doy es siempre mantenerlos súper actualizados. La documentación creo que todos sabemos que es una parte muy importante del desarrollo para los humanos, ¿verdad? Pero ahora que tenemos AI, si queremos usarla correctamente, es aún más importante porque la AI es stateless. Ella no va a recordar si se hizo un cambio ayer. Entonces, mantener la documentación actualizada es más importante ahora que nunca antes, porque eso puede llevar a que la AI vuelva a cometer los mismos errores que tal vez ya habíamos parcheado 3 meses atrás. Entonces, bueno, perdón, ¿alguna otra pregunta con eso? Okay. Sí, todos los archivos lo más específicos que sea posible, ¿verdad? Incluso hay algunos, no sé si algún screenshot hay, bueno, hay un archivo que es como un índice en el que yo le digo a la AI, ok, si vas a desarrollar algo en este layer, leas este archivo, si vas a desarrollar algo en este layer, leas este archivo, siga todos los pasos que le doy. En esos archivos suelo ser lo más específico posible. Hay algunos en que incluso le digo cómo tiene que nombrar las variables para que siga una consistencia, ¿verdad? Porque de nuevo, algo que pasa mucho con estas arquitecturas es que hay mucho código repetido, el dry no es tan fuerte, entonces es importante mantener una consistencia en el código. Y también este archivo es básicamente un how to add new features to the codebase, en el que le doy igual un overview de qué pasos tiene que seguir para poder hacer features nuevos correctamente. Y entonces, esto nos lleva a la última parte, que es código escalable en automático. Y para esto hice un demo que grabé, porque primero, la AI es muy lenta. De hecho, vamos a ver, este video dura 7 minutos. En realidad, le tomó 25 minutos a la AI pasar por todo este proceso, que ya lo vamos a ver. Básicamente, lo que hice fue que tenemos esta plataforma, no teníamos un feature de olvidé mi contraseña, entonces le dije a Cloud un prompt de 3 líneas a lo mucho, let's add a new forgot my password feature. Le dije en qué componente estaba, en qué archivo estaba como el componente de login, como para que tuviera algo de qué agarrarse, ¿verdad? Entonces ahí uno puede referenciar archivos. Y le referencié la guía que les acabo de mostrar de cómo añadir nuevas funcionalidades, en donde le doy todos los pasos de qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahí él empezó a pensar y a pensar. Lo primero que él hace siempre es crear un to-do de todos los pasos que tiene que seguir. Esto es muy importante. De hecho, es algo reciente, antes no lo hacía. Y eso también nos puede dar pues, un preámbulo de qué es lo que va a hacer. Cada vez que él edita un archivo, él le pregunta a uno cómo lo ve. En el mejor escenario, uno debería por lo menos tener ese esfuerzo de ir revisando archivo por archivo, ¿verdad? Porque de hecho, cuando él hace cosas mal, uno puede decirle, no, mira,
esto está bien, pero cambia esto. Entonces ahí uno puede tener un rol como de reviewer más activo. En este caso, yo le dije que sí a todo para ver qué salía, pero que tengan en cuenta que no es lo ideal, ¿verdad? Es mucho mejor estar revisando qué está haciendo el AI que quedarse viendo TikTok mientras trabaja y después darse cuenta de que tal vez en el segundo paso se la peló y todo el resto seguía con el mismo problema, ¿verdad? Algo que vemos aquí es que él incluso se puso como ya sabía que estábamos usando Clean Architecture, lo primero que hizo fue buscar si había alguna interfase para un servicio de email y lo encontró. Entonces ya él sabe que ya tenemos implementado eso y no va a repetir ese código, que es algo que también suele pasar mucho. Se puso a buscar qué método de autenticación usamos, empezó a crear las tablas, las relaciones. Ahí creó, bueno, más relaciones en el esquema. Y bueno, ahí él me vuelve a preguntar porque va a correr un comando y los comandos son un poco más risky, ¿verdad? Los comandos, de hecho, creo que no hay manera de decirle como, córralo siempre. Él siempre te va a preguntar, ¿puedo correr esto? Entonces ahí le dije que sí, corriera la migración, entonces ya creó las tablas en la base de datos. Ahí está creando otro bueno, el repositorio para el manejo de base de datos, el servicio. Algo que noté ahí es que usó una librería que nunca en el proyecto se ha usado. Él se la sacó de ya saben dónde, ¿verdad? Entonces ahí lo subrayé como decir, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque eso es una clara alucinación. Probablemente algún repositorio que usó Clean Architecture, que estaba en su entrenamiento, usó esa librería, entonces él decidió usarla, ¿verdad? Bueno, ahí siguió generando código. Cada vez que vean estas flechas, el video está por 10, ¿ok? Entonces está pasando 10 veces más lento de lo que ven ahí. Ya después les voy a mostrar cuál es como el timeline y todo. Algo muy curioso, aquí voy a pasar un segundo, algo muy curioso que él hizo es que él solo decidió correr un type check después de todos los cambios. Esto no siempre sucede. De hecho, la primera vez que corrí este experimento, él no lo hizo, entonces había un montón de errores y yo tuve que decirle, haga un type check después de que terminó. Algo muy tuanis que tiene Cloud Code y creo que Cursor también son los hooks. Entonces ahora hay una manera de decirle, ok, cada vez que usted haga alguna acción, corra esto al final. Entonces muy fácilmente uno podría crear un hook y decirle, cada vez que usted haga cualquier cambio, corra un type check y ya ahí nos quitamos como ese paso extra. En este caso él sí lo decidió hacer. Ay, se me fue. Vamos a ver dónde quedó. Creo que quedamos. Bueno, sí, aquí es donde estaba corriendo el type check. Entonces ahí él ya encontró varios errores. De hecho, uno de los errores que encontró fue justamente que esa librería que estaba usando no estaba en el proyecto. Entonces él mismo fue y buscó qué librería de hashing sí estaba en el proyecto y la utilizó. Ahí también habían unos imports que estaban rotos, pero bueno, el type check resuelve todo eso. Entonces él fue y arregló todos esos errores por su cuenta, que de nuevo no siempre pasa de esta manera, pero uno puede hacer que suceda. Uno puede decirle, siempre quiero que revises el type, o siempre quiero que corras tal check, incluso un linter se puede correr automáticamente. Y obviamente eso nos va a traer más costo de tokens, pero nos facilita mucho más el trabajo. Ahí también arregló unos imports que habían. Ahí es donde se dio cuenta que ese paquete no está en el proyecto. Entonces revisó el package.json, encontró uno que sí está, entonces fue y me parece que incluso buscó documentación para implementarlo. Y voy a adelantarlo un poco por temas de tiempo. Y bueno, al final lo que él hace es un summary de todos los cambios que hizo, entonces eso también nos sirve para verificar, ¿verdad? ¿Qué fue la línea que siguió? Si todo tiene sentido. Ahí vemos que hubo 26 archivos cambiados con las migraciones y todo. Entonces ahí lo que hice fue, bueno, primero me acordé que no tenía como un correo para probar el correo de resetear mi contraseña, entonces me metí un momento para actualizar el correo de uno de mis usuarios, le puse mi correo real. Ya después, bueno, esto que están viendo lo generó él por su cuenta. Y si vemos, no se ve muy appealing visualmente, pero sí utilizó muchos de los componentes que ya estaban definidos en el proyecto. Entonces, al final lo que tuve que hacer es simplemente cambiar ciertos colores para que hicieran match con lo que ya estaba y listo, ¿verdad?
Ahí me di cuenta, eso ya fue un error capa 8, de que me faltaba una variable de ambiente para el envío de correos, porque estaba trabajando en un repositorio limpio. Entonces simplemente fui, puse la variable de ambiente, lo volví a correr, reinicié la aplicación, volví a poner el correo, envió el email, perfecto, me fui al email para revisar cómo había quedado y me di cuenta de que en efecto se había enviado correctamente. El email no estaba muy bonito, pero bueno, eso es simplemente detalles que uno puede cambiar. Entonces me envió a esta nueva página que también generó él, puse una contraseña ahí de prueba. Algo curioso aquí es que yo en ningún momento le dije como qué reglas debería tener esa contraseña a la hora de resetearla. Él decidió ponerle reglas de manera random, ¿verdad? Eso también puede pasar. De nuevo, la alucinación siempre es un tema. Entonces ahí cuando intenté poner la contraseña, él tenía ciertas reglas establecidas. Entonces, bueno, nada, lo que hice fue usar otra contraseña, que ahí sí le puse una mayúscula, era minúscula y todo. Intenté usarla para que se vea que no funciona, ¿verdad? Después fui, la puse en este formulario, le di resetear, me dijo que ya se reseteó, que me logueara. Me fui al login, intenté loguearme y no funcionó. Entonces, en efecto, el código no funcionó, estaba roto. Entonces, sí, es código escalable casi en automático, casi. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, este fue el primer experimento que corrí, como les mencioné, lo corrí 2 veces. El to-do list fue muy similar. Nuevamente, la AI no es determinística, entonces cada vez que uno corre las cosas puede haber un output ligeramente diferente, pero la primera vez que lo corrí él no hizo lo del type check, que es lo que les estaba diciendo. Entonces al final hubo un montón de errores. Yo tuve que llegar y decirle, hey, corra el type check, papito, porque esa vara nada que ver. Él lo corrió, solucionó los errores. Lo que hice, a pesar de que no funcionó, fue agarrar todos los cambios que había hecho, hacerlos un commit. Fueron 3.658 líneas. Y después yo me puse a arreglar esos cambios. Fueron 64 líneas, hice otro commit. Y aquí podemos ver como la comparación, ¿verdad? La AI hizo más de 3.000 líneas en cuestión de 24 minutos. Yo, solucionando los errores que tenía, duré más o menos 10 minutos con 64 líneas. Entonces, ¿la AI funciona? Yo diría que sí, ¿verdad? Porque este cambio, o este feature más bien, lo hice en cuestión de 1 hora, ¿verdad? Mientras que por mi cuenta hubiera durado por lo menos un día entero, si no es que más. Ustedes saben cómo es. Entonces, la AI funciona, simplemente hay que enseñarle a funcionar, ¿verdad? Y algo muy importante, como recomendación final, es que nosotros no podemos delegarle algo a alguien sin enseñarle cómo hacerlo. Si ustedes contratan un junior en este momento, ustedes no pueden llegar y decirle, tome, haga esta vara, no. Primero hay que pasar por un proceso de aprendizaje. Y en el caso de la AI es un poco más sencillo, porque yo no tengo que reunirme con él 8 horas al día, sino que simplemente puedo decirle, leas este archivo de 1000 líneas, y ya con eso él va a tener un mejor contexto, ¿verdad? Otra recomendación importante, creo que alguien preguntó eso antes, como de si uno podía delegarle a la AI establecer todos estos patrones. Yo diría que lo mejor es que no, porque de nuevo, cuando la AI tiene mucha libertad creativa, se pone demasiado creativa. Lo mejor es nosotros encargarnos de ese trabajo inicial, de establecer bien cuáles son esas reglas, cuáles son esos límites, ¿verdad? Para que después la AI no cruce esos límites. Entonces, ese brete no hay quite, nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que establecer bien cómo va a funcionar el proyecto, cómo se van a conectar las cosas, qué se puede y qué no se puede hacer. Ya una vez que tenemos eso bien sólido, la AI puede llegar y simplemente aferrarse a eso. Otra cosa, si algo cambia, actualicemos la documentación, porque nuevamente esa va a ser la base de la AI. La AI no va a recordar si hizo un cambio de 7000 líneas ayer, le va a valer. Tenemos que mantener la documentación actualizada porque ese es el único contexto que la AI va a tener. Y algo también que me ha servido un montón es cada vez que la AI hace algo bien, como un refactor repetitivo o una implementación que tal vez va a seguir un patrón específico, yo lo que le digo al final es, buenísimo, créese una guía paso a paso para que usted pueda seguir este mismo proceso mañana. Entonces, ¿qué va a pasar? La AI va a agarrar, va a crear un archivo específico para sí misma, lo cual significa que ya está optimizado para AI,
Y yo puedo agarrar ese archivo y decirle mañana, mae, haga esta vara que, adivine, usted creó el archivo. Entonces, está en todas, mae. Y eso nos permite tener como comandos que podemos dar a la AI para repetir procesos una y otra vez y facilitarnos el brete, que al fin y al cabo es lo más importante, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Pregunta una por acá. ¿Hay alguna, ¿cómo se llama esto? ¿Hay alguna guía de mejores prácticas como para hacer los markdown? Como para tener alguna idea por dónde empezar, dónde colocarlos, qué colocar. Yo siento que eso es muy a la libre. Digamos, yo diría que la mejor práctica es esa, como, por ejemplo, y perdón por tanta vuelta con esa pregunta. Cuando yo creé los primeros guidelines, yo lo que hice fue escribirlos a mi manera y después decirle a la AI, mae, lea esto y optimícelo para que usted lo pueda entender mejor. Porque obviamente si alguien sabe cómo va a entender las cosas es uno mismo, ¿verdad? Entonces, sí es importante también trabajar con la AI en ese proceso, porque al fin y al cabo la AI va a ser quien va a consumir esos archivos. Entonces, si puedes decirle que los optimice para su propio entendimiento, él lo va a hacer muy diferente a si le decís que lo optimice para el entendimiento de un desarrollador humano, ¿verdad? El cómo se estructuran, yo normalmente lo que hago es eso, ponerlos en la carpeta como de archivos relacionados. Por ejemplo, si yo sé que en un archivo van a estar todos los APIs externos, yo ahí creo un archivo y digo, ok, si vas a implementar un API externo, tenés que seguir estos pasos, tenés que tener las variables de ambiente aquí, tenés que tener los URLs aquí, etcétera, etcétera. Ya después le digo a la AI, ok, agarra este archivo, entiéndelo, si tienes alguna pregunta, dime. Y una vez que esté todo bien claro, optimízalo para que tú puedas seguir ese mismo proceso a la hora de crear una nueva conexión con una API, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta?